Bienvenidos amigos y amigas del canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más icónicas y entrañables del mundo de los videojuegos. La historia de Pac-Man. Desde su nacimiento en los años 80 hasta su impacto duradero en la cultura pop, exploraremos a fondo el viaje de este personaje amarillo en su laberinto repleto de fantasmas. Pac-Man, originalmente llamado Puckman en Japón, fue concebido por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani y lanzado por Namco en 1980. A diferencia de los videojuegos de la época centrados en la violencia, Pac-Man destacó por su enfoque en la estrategia y la recolección de puntos. El juego se desarrollaba en un laberinto lleno de puntos y cuenta con 4 fantasmas, cada uno con una personalidad y estrategia únicas. La misión simple pero súper entretenida de Pac-Man consiste en comer todos los puntos mientras evitas ser atrapado. La dificultad aumenta progresivamente con laberintos más complejos y velocidades de juego más altas. Desde que Pac-Man fue lanzado el 22 de mayo de 1980 fue un éxito. Se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a tener el récord Guinness del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos, con un total de 293.822 máquinas vendidas desde 1981 hasta 1987 y acabó con el dominio de Space Invaders. En la década del 70 su creador trabajaba en ese momento para Namco, una empresa japonesa desarrolladora y distribuidora de software en el campo de los videojuegos que en 2005 se fusionó con Bandai, dando lugar a Bandai Namco Holdings. Con tan solo 22 años, Iwatani lideró un equipo que dio desarrollo al videojuego en tan solo un año y medio. Según Iwatani, el fundador de Namco, Masaya Nakamura, logró crear un lugar de trabajo abierto y alegre, en el que muchos desarrolladores jóvenes y aspirantes pudieron hacer realidad sus sueños, sin preocuparse por el tiempo ni las necesidades del mercado. Siendo los años 80 el amanecer de los videojuegos, desarrolladores como Iwatani pudieron volcar toda su imaginación y libertad en empresas como Namco. Toru Iwatani trabajó estrechamente con Shigeo Funaki, quien fue uno de los programadores principales del videojuego. Habían decidido coordinarse paso a paso y que no tomarían decisiones sin consultarse primero. El funcionamiento de los fantasmas es principalmente obra suya. Si estos fantasmitas hubieran seguido a Pac-Man por el escenario, habría sido fácil evitarlos y el desafío habría sido menos interesante, por lo que Funaki creó un algoritmo para manejar sus movimientos de manera diferente, tratando de hacerlos moverse de manera dispersa alrededor del jugador. Cuando Pac-Man debutó en Tokio, nadie podía haber predicho que se convertiría en el juego arcade más exitoso de todos los tiempos. Aunque los videojuegos eran un medio relativamente nuevo, la receta del éxito en ese momento ya estaba bien establecida. La gente quería disparar a cosas. El creador de Pac-Man tenía poca experiencia, con tan solo 25 años prefería trabajar en máquinas de pinball, no en videojuegos. Su primer título, Gee-Bee, de 1978, era esencialmente una versión digital del pinball y no tuvo mucho éxito. Había pocos indicios de que su próximo proyecto cambiaría la historia de los videojuegos para siempre, pero aún así lo hizo.
El año es 1955 y la compañía Nakamura Manufacturing Company se cambiaría de nombre a Namco, empezando su camino para construir un imperio de entretenimiento después de instalar un par de caballitos de madera en un centro comercial japonés. Nakamura empezó a ver con mucho interés las máquinas tragamonedas que empezaban a surgir por aquel entonces, y así es como comenzó a instalar y desarrollar sus propias máquinas como el Razer en la década del 70. Namco y la famosa compañía Atari comenzaron a tener intercambios comerciales lanzando el arcade Breakout, pero en Japón no lograron vender tantas unidades, así que decidieron hacer sus propias máquinas sin Atari de por medio. Y así es como surge el título que te nombré más atrás, Gibi, una mezcla entre pinball, el Pong y el Breakout. Lamentablemente no tuvo tanto éxito como esperaban. En 1978 Midway lanzaría su mítico Space Invaders, cautivando a una enorme cantidad de público, y la verdad todavía lo hace. Así es como Namco lanzaría también su icónico juego Galaga, haciéndose eco de la moda de la época sobre videojuegos de disparos y guerras intergalácticas. Pero Iwatani quería hacer algo diferente. Decidió innovar radicalmente el mercado creando un videojuego donde en vez de controlar máquinas que disparan, habría un personaje reconocible por todo el mundo, una especie de mascota. Quería distinguirse y alejarse de los videojuegos bélicos que imperaban en esa década, invitando además al público femenino a jugar en las recreativas, ya que hasta ese entonces el mercado estaba dominado por hombres. La inspiración para la apariencia de los fantasmas provino de un manga japonés llamado Little Ghost Kitaro que Iwatani leyó cuando era niño, así como el reconocido fantasmita Casper the Friendly Ghost. Otra parte de la inspiración vendría desde la comida, basándose en una versión simplificada del kanji para boca kuchi, que si bien tiene la forma de un cuadrado, este lo redondearía para darle la reconocida forma que hoy todos tenemos en mente. La otra parte de la inspiración saldría cuando Iwatani estaba cenando pizza con otros desarrolladores y vio que faltaba un trozo de la misma. Pac-Man estaba tomando forma. El nombre también estaría inspirado sobre el comer, ya que Pok Pok son las palabras que usan los japoneses para describir el sonido que hacen las personas al comer, y así es como surgió su nombre original en Japón, Pokman. El nombre Pac-Man viene del japonés, del ruido paku 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 que hacemos al comer. Esa es la palabra que utilizamos, paku paku. Cuando un niño come chucherías, suena paku 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 al masticar. Y de ahí viene lo de Pac-Man. Además de esto, el juego contiene otras referencias a la comida, como las frutas que debe comer nuestro entrañable amigo amarillo. Y de repente el mundo se encontró a una mascota amarilla brillante, el primer personaje de un videojuego que existía no solo en el arte, sino en el videojuego mismo. La relación entre Pac-Man y los fantasmas está destinada a enfrentarlos entre sí, pero solo de una manera muy superficial, que no despierta ningún odio real, dijo Iwatani. A su vez, es una relación influenciada por las ideas de los dibujos animados de Tom y Jerry.
La idea de los fantasmas le surgió después de leer un manga llamado Obake no Kitaro, que también le inspiró para el diseño. Según Iwatani, los fantasmas del videojuego son simplemente entidades que viven entre personas y por tanto no son seres vivos que han fallecido. Se definirían como Bokai, es decir, seres etéreos que han estado ahí desde siempre, desde el principio de los tiempos. El jefe de Toru Iwatani pidió que todos los fantasmas fuesen rojos, porque al usar diferentes colores la gente podría confundirse sin entender la diferencia entre el bien y el mal. Así que el creador de Pac-Man decidió abrir una votación en la oficina debido a que le gustó la forma en que Galaxian presentó diferentes sprites con varios colores y se oponía a la idea de su jefe. La votación de los fantasmas multicolores ganó por 15 votos. Sus nombres serían Blinky, Pinky, Inky y Clyde en inglés, cada uno con una personalidad entre comillas diferente. Blinky es el rojo o en japonés Oikake, que significa cazador. Este fantasma es el que te va a perseguir durante todo el juego y está programado para cazarte justamente. Pinky es el rosa y su nombre en japonés es Machibus, que se traduce como el emboscador. Siempre se coloca a 32 píxeles enfrente de Pac-Man para tratar de atraparlo entre otro fantasma. El azul se llama Inky, con su nombre en japonés que es Kimagure. Se mueve en relación a Pac-Man y Blinky. Clyde es el marrón o naranja y su nombre en japonés es Otoboke. Significa algo así como fingir ignorancia. Es visto como el fantasma más perezoso y en general tiene patrones aleatorios. También tienen otros nombres oficiales en inglés y son Shadow, Speedy, Bashful y Pocky. El 10 de octubre de 1979, el diseñador Toru Iwatani vería cómo su obra salía al mercado de la mano de la compañía Namco, y el 22 de mayo de 1980 la comercialización de este juego se haría extensible al mundo entero. Pero cuando se lanzó en Estados Unidos de la mano de la distribuidora Midway Games, se le cambió previamente el nombre de Puckman a Pac-Man por temor a que los adolescentes cambiasen la P por la F. El atractivo de Pac-Man radica quizás en su sencillez. Inusualmente el juego no requiere que los jugadores presionen ningún botón y el sistema de control utiliza un solo joystick. Sin embargo, eso no significa que Pac-Man sea un juego fácil. De hecho, es endiabladamente difícil de una manera que solo los juegos arcade clásicos diseñados para devorar monedas pueden serlo. Con Pac-Man se empezó a ver mujeres entrando en los salones recreativos y varias generaciones jugando en el mismo espacio. Por primera vez, un juego no trataba sobre agresión, por lo que cambió fundamentalmente el tipo de juego que los diseñadores sentían que podían crear. Pac-Man se convirtió en un fenómeno global, vendiendo más de 350.000 máquinas en su primer año y estableciendo récords en la industria de los videojuegos. La música y efectos de sonido simples pero pegajosos contribuyeron significativamente a su atractivo. A lo largo de los años, Pac-Man ha mantenido su relevancia y ha sido objeto de homenajes y adaptaciones en videojuegos modernos. Ha aparecido en películas, programas de televisión y se ha convertido en un ícono de la cultura pop.
Pac-Man fue pionero en una serie de innovaciones en jugabilidad y diseño de juegos. Presentaba el primer Power Up, la gran píldora que hacía vulnerables a los fantasmas, inspirado en el mítico personaje de Popeye y su famosa espinaca. Además de tener las primeras escenas de corte y las primeras secuencias animadas entre un nivel y el siguiente. También fue uno de los primeros juegos del género laberinto. Pero lo más importante es que tenía un personaje principal bien definido, algo inaudito en ese momento según Chris Milations, historiador de videojuegos. Las claves históricas del éxito de Pac-Man son la poca violencia y mucho humor. Y así como llegó a todos lados, también llegaría a las consolas de la mano de Atari y su controversial conversión, además de su pelea con las imitaciones de esa época. Atari luchó por la licencia de los derechos exclusivos de Pac-Man para consolas domésticas y para 1981 comprometieron más de $1,5 millones a ese proyecto. Pero las imitaciones no tardarían en llegar, como la de la Magnavox Odyssey 2. El juego se veía y se jugaba como Pac-Man, aunque no era exactamente igual. El mismo se llamó Casey Munchkin. Y lo disparatado del asunto es que llegó a las tiendas oficiales un año antes que la versión de Atari, pero este gigante no se quedaría sin pelear. En 1972, Magnavox Odyssey lanzó la primer consola de videojuegos casera. Fue innovadora y entretenida, pero con el correr de los años perdieron su posición en el mercado, tanto que para 1981 Atari 2600 fue la consola más vendida, seguida de la Intellivision de Mattel. Ed Everett se encargó de la versión para Magnavox, mientras que Philips, la empresa madre de Magnavox, se encargaría de los derechos legales. Y tratando de cerrar con Midway un contrato, se encontraron con que Atari les había ganado de manos. Pero siguieron adelante de todas formas, de manera no oficial, violando el copyright, y así es como surgió el Casey Munchkin, con un montón de similitudes con Pac-Man, pero también con algunas diferencias como un editor de escenarios y que además él mismo tendría la dinámica de ir cambiando durante el juego. Se transformó en el juego más vendido de Magnavox de todos los tiempos. Surgieron por aquel entonces varios imitadores más de Pac-Man con los que Atari debía luchar, como el Snuggle para Apple II, así como también la icónica compañía de videojuegos Online Systems de Roberta y Ken Williams y su propia versión de Pac-Man.
Atari logró un acuerdo con casi todos, salvo con Magnavox, que seguía caminando por la cornisa, tratando de no nombrar a Pac-Man en sus ventas, y hasta había logrado una importante victoria en la Corte de Justicia, demostrando las diferencias de patrones y códigos de su juego. Pero Atari apeló a dicha decisión basándose en que su concepto era el original, y en marzo de 1982 se le ordenó a Philips sacar a Casey Munchkin del mercado. En ese mismo mes, Atari lanzaría Pac-Man para su consola Atari 2600. Finalmente, la gente podría jugar en sus casas al mítico juego sin tener que ir a un arcade, convirtiéndose en uno de sus juegos más vendidos. Pero la versión de Atari distaba mucho de la de las máquinas recreativas. La conversión fue realizada por el programador informático Todd Frye, y se produjeron 12 millones de unidades que, previa popularidad del juego, auguraba un top de ventas. Sin embargo, las diferencias como cambios notables de color, físicas mal hechas y el flickreo de los fantasmas, que distraía mucho, provocaron una enorme pérdida de confianza por parte de los clientes. Y a pesar del preéxito de ventas, con 7 millones de copias, se produjo una enorme devolución del juego. Con lo cual, la versión de Atari, paradójicamente, era la que menos se parecía a la versión de arcade. Este hecho, unido a secuelas del juego original llevadas también a Atari 2600, fueron uno de los factores que propiciaron la crisis del videojuego de 1983 con ET a la cabeza, evento que terminó con la segunda y tercera generación de los videojuegos. Pac-Man comenzaría a salir para un sinfín de consolas, dando lugar a sus secuelas como Mrs. Pac-Man, cambiando patrones y añadiendo dificultades, convirtiéndolo en el preferido de muchísimos jugadores por ello. Pac-Man y sus secuelas como Baby Pac-Man y Junior Pac-Man, no quiero saber cómo concibieron ese hijo, comenzarían una nueva fiebre, convirtiéndolo en todo un ícono de la cultura pop.
El juego tiene 256 niveles donde al llegar a ese número se crashea y si bien podés seguir jugando infinitamente es totalmente innecesario. Pero el juego perfecto sí existe. Hubo una persona que le llevó casi 20 años completar un juego perfecto de Pac-Man, al terminar sin perder vidas y con un número máximo de puntos de cada nivel. Nos tomó entre 5 y 6 horas, dijo Billy Mitchell, quien se convirtió en la primera persona en lograr un juego perfecto en 1999 y todavía uno de los pocos en el mundo en lograrlo. La parte más difícil es permanecer sentado y permanecer concentrado continuamente sin permitir distracciones, dijo Mitchell. Si te desconectas del sistema, aunque sea por un segundo, se crea un caos total en el tablero. Mitchell está de acuerdo en que la simplicidad sustenta el éxito duradero del juego. No importa la edad que tengas o cuándo jugaste por última vez, todo el mundo entiende qué es Pac-Man. El juego perfecto de Mitchell lo llevó a alcanzar el nivel 256 y a anotar 3.333.360 puntos. En esa etapa el juego se queda sin memoria y ya no puede dibujar un tablero completo, por lo que la mitad de la pantalla se vuelve confusa, lo que hace imposible seguir avanzando. Un dato curioso sobre eso es que dudando que alguien fuera a llegar tan lejos, Iwatani y su equipo ni siquiera programaron un final de celebración.
Para terminar, vamos a nombrar algunas curiosidades y acontecimientos históricos destacables de Pac-Man. El 5 de junio de 2007 se celebró en Nueva York el Campeonato Mundial de Pac-Man. El mexicano Carlos Daniel Borrego fue coronado y premiado por el mismo Toru Iwatani como el primer y único campeón mundial de Pac-Man. El premio consistía en 100.000 Microsoft Points, una consola Xbox 360 única en el mundo, basada en Pac-Man y con el autógrafo de su creador Iwatani. También un trofeo y una medalla, entre otros obsequios especiales. Una guía de estrategia para el juego Mastering Pac-Man del jugador profesional de Blackjack Ken Houston se vendió en más de 1 millón de copias. Con su laberinto simplificado y sus imágenes en bloque, la versión de Atari 2600 de Pac-Man es considerada una de las peores conversiones de consola arcade a doméstica de todos los tiempos. Aunque vendió 7 millones de copias, el juego era tan miserable que se le ha culpado ampliamente por el colapso del videojuego en 1983. El fabricante japonés de juguetes Tomy creó un famoso y hermoso juego portátil de Pac-Man con la forma de una enorme masa amarilla con una pantalla LCD. Existe una canción tributo a Pac-Man de los artistas Shirley Buckner y Gary García que alcanzó el número 9 en las listas de Estados Unidos en marzo de 1982. La música electrónica y los efectos de sonido distintivos del juego también fueron una inspiración para los primeros pioneros del hip hop. Ejemplos notables incluyen a Pac Jam de Johnson Crew y Jam on Revenge de Nucleus de Wiki Wiki Song. Así como también una genial versión de Bloodhound Gang. Es buenísima, si pueden, escúchenla. En 1981 el fabricante japonés Shoei lanzó una terrible versión erótica de Pac-Man llamada Streaking. Más tarde apareció en gran medida en la película Joysticks, que pertenecía al género de comedia sexual para adolescentes de los años 80, popularizado por Porky's. La película también presentó imágenes previas de Super Pac-Man, la secuela oficial de Namco del juego original. En un episodio de 1982 de la comedia Taxi, Louis, Danny DeVito, instala un gabinete Pac-Man en el garage de Jim, Christopher Lloyd, y se vuelve adicto al juego. La escena es efectivamente una guía práctica y un anuncio de Pac-Man todo en uno. Pac-Man fue un elemento importante en la espantosa comedia de Adam Sandler Pixels, con Toru Iwatani haciendo varios cameos. El éxito de Pac-Man inspiró al distribuidor estadounidense Bally Midway a crear una serie de secuelas en su mayoría idénticas: Miss Pac-Man, Pac-Man Plus, Baby Pac-Man y el Profesor Pac-Man. En 1982, Hanna-Barbera produjo una serie de dibujos animados de Pac-Man. Presentaba a Pac-Man, Miss Pac-Man y su hijo Baby Pac-Man y su gato Sour Puss, mientras intentaban eludir al malvado Mess Marron, que está obsesionado con las pastillas energéticas. En su libro Trigger Happy, el escritor Stephen Poole sugirió que Pac-Man fue un precursor de los videojuegos de terror de supervivencia como Resident Evil y Silent Hill debido a su mapa confinado y laberíntico, sus enemigos sobrenaturales y su énfasis en la evasión. En el lenguaje corporativo, la defensa Pac-Man es una estrategia en la que una empresa objeto de una adquisición hostil intenta invertir la situación y comprar al adquiriente. Miss Pac-Man es ampliamente considerado un juego mejor que el original debido al diseño del laberinto más variado y la EA fantasma mejorada. Sin embargo, en muchas ocasiones es recordado por la imagen en el costado del gabinete del juego que muestra a la señora Pac-Man con tacones altos, lápiz labial rojo y pestañas revoloteando, lo que la convierte en el símbolo sexual más extraño y confuso de la década. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 80, es mucho decir. En el episodio de Friends en el que Joey sale con Rachel, Phoebe le da a Chandler y Mónica un gabinete impecable de Miss Pac-Man como regalo de bodas tardío. Un regalo generoso ya que habría costado alrededor de $2.500.
Namco ha intentado periódicamente actualizar y ampliar el concepto de Pac-Man. A veces esto ha funcionado, como con los juegos de plataformas de desplazamiento Pac-Land y Pac-in-Time y Pac-Mania, con vistas isométricas, pero a veces no fue así, como Pac-Man Fever y el desconcertante simulador de conducción todoterreno Pac-Man World Rally. Original release on Eclat Sounds and DMC All of Music Official. I tried to get away into the sky, but you fixed the rain so very high. I want to get away. Pac-Man también ha aparecido como personaje invitado jugable en muchos otros juegos, incluido Everybody's Golf, Mario Kart Arcade GP y Street Fighter X Tekken. La empresa de tecnología suiza Clear Space está desarrollando un satélite capaz de orbitar la Tierra y devorar basura espacial. El líder del proyecto lo apodó el sistema Pac-Man. En 2004, estudiantes de la Universidad de Nueva York crearon una versión real de Pac-Man titulada Pac-Manhattan, en la que un jugador disfrazado de Pac-Man tenía que recorrer la ciudad evitando a estudiantes disfrazados de fantasmas. El juego utilizaba señales de GPS de teléfonos móviles para rastrear sus posiciones. El artista callejero francés Invader ha creado varios mosaicos con el personaje de Pac-Man y sus fantasmas, especialmente en París y Bilbao. Para su colección Primavera-Verano 2009, el diseñador de moda Gilles Dicon vistió a sus modelos con cascos gigantes de Pac-Man y pintó puntos a lo largo de la pasarela. En 2012, Pac-Man fue uno de los 14 videojuegos incorporados a la colección del MoMA de Nueva York y exhibido en su galería de arquitectura y diseño. Toru Iwatani regresó a Pac-Man en 2007, codiseñando el brillante título de Xbox Pac-Man Championship Edition, que agrega un límite de tiempo y un diseño de laberinto en constante transformación. Fue un final apropiado para su odisea con Pac-Man. Pac-Man es considerado como el Mickey Mouse de los años 80. La versión favorita de Iwatani es el Pac-Man Championship Edition. Pac-Man no contiene huevos de Pascua alguno. El diseño de Pac-Man influyó en el desarrollo de juegos y dejó una huella indeleble en la historia de los videojuegos. Si llegaste hasta acá, te agradezco infinitamente, te invito a suscribirte, a darle like y a compartirlo. Desde ya, muchas gracias. Cuando trabajaba en Pac-Man, quería cambiar la imagen de los videojuegos que había por aquel entonces. Los videojuegos siempre se asociaban a salones recreativos oscuros llenos de hombres. Yo quería diseñar un juego que también incorporase a las mujeres. ¿Qué les gusta a las mujeres?, pensaba. ¿La moda, el romance? Pero no se me ocurría ningún videojuego con esos elementos. Entonces pensé en dulces. En Japón se comen después del almuerzo. Decimos que tenemos un segundo estómago para los postres. Y se me ocurrió aplicar al videojuego este concepto de comer. Mientras trabajaba en el videojuego, a la hora de comer, pedí una pizza entera. Corté una porción, me la comí y quedó dibujada la forma de Pac-Man. Oh, pensé, tiene que ser esto. Y así nació Pac-Man. No era un juego espectacular. No tenía grandes momentos de acción. Y por eso pensaba que en Estados Unidos o en Europa no tendría mucho éxito. Pero empezamos a venderlo en esos países y el resultado
Fue impresionante. Los videojuegos han ido evolucionando gracias a las nuevas tecnologías. Hace 35 años, la gráfica de Pac-Man era en 2D, pero le hemos dado una nueva dimensión. Ahora es en 3D. Además, está conectado a la red. Con los smartphones se puede jugar en cualquier sitio y en cualquier momento. Han sido cambios enormes para el mundo del videojuego. Para mí, el objetivo principal del desarrollo de videojuegos es conseguir que lleguen a todo el mundo. No se trata del contenido del videojuego en sí, sino de conseguir un formato que sea accesible para todos. Por ejemplo, las personas ciegas no pueden ver la pantalla y por eso apenas juegan a videojuegos. Lo que intento ahora es crear videojuegos que se controlen con el sentido del tacto, que se puedan tocar y mover con las manos. Esa es la clase de gente para la que intento diseñar juegos que no necesiten una pantalla, o hacer llegar los videojuegos a lugares que no tienen acceso a la electricidad. Ese es otro reto. Conseguir que juegue la gente que ahora no puede. Ese es el tema principal para mí. Por otra parte, para jugar a videojuegos hoy en día, utilizamos monitores de ordenador, televisiones, smartphones, tablets. Siempre jugamos dentro de un marco. Y creo que eso nos limita. Lo vemos como a través de una ventana o como un jardín bonsái dentro de una caja. Los videojuegos actuales tienen un carácter reducido y limitado, y yo creo que pueden tener una capacidad mucho mayor fuera de la caja. Permitidme presentaros al profesor Iwatani, el creador de Pac-Man. Pac-Man no es malo, ya lo veréis. Profesor Iwatani, ¿qué hace? Hablaré con él. Es mi hijo. Hola, mi querido chiquitín. Hay que ver cómo has crecido. Qué bonito, qué mono. Tranquilo, sé que eres un buen chico. ¡Eliminada este bicharraco! Lo que estoy investigando ahora en la universidad es un sistema que coloca pantallas por todo tu cuerpo y Pac-Man se desplaza a través de ellas. Para controlarlo, te mueves y tú mismo te conviertes en el mando. Lo llamamos el Game Suite. Es un único elemento que tiene tres facetas. Los videojuegos forman parte del mundo del arte y pueden revolucionar el diseño. Pero también sirven para rehabilitación médica y nos ayudan a comunicarnos y a estar en contacto. Los videojuegos hoy en día se van extendiendo por todas partes y el futuro es ilimitado y está lleno de posibilidades.